Aló, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, sí. Buenas tardes, Wilmer. Buenas ¿Cómo tardes, están? sí se escucha. Buenas tardes con todos. Un favorcito, vamos a dar dos minutos más para esperar un favorcito, unos detallitos. Bueno, eh, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Escuchamos muy bien, sí, Ya, sí, sí. ya, disculpe, ya. Bueno, una vez más nos encontramos con esta actividad con rumbo a las conmemoraciones históricas en el marco del Bicentenario, aquí en nuestra región Lima. Como vuelvo a decir, si bien es cierto, el Bicentenario es el 2021, ¿no? Pero en este año en en las reuniones o webinar, lo que no está presente, hemos hablado, ¿no? De un sinfín de actividades conmemorativas, ¿no? Acá en la región Lima, para poder celebrar, ¿no? Con las instituciones, en este caso, las municipalidades, la sociedad civil, los historiadores. Un saludo para todos ellos que hacen posible estas columnas, ¿no? Estas columnas cronológicas y también sus investigaciones de cada uno de ellos. Eh, bueno, como dicen, ¿no? Por ahí, los grandes héroes nacionales e internacionales, en este caso, ¿no? Lo que fue George Washington, que dio su independencia a su nación, en las famosas 13 colonias. También mencionar, ¿no? A los grandes precursores, como este caso acá, lo que tenemos acá, que tenemos acá en Huacho, tenemos la universidad, el señor José Fuentes Sánchez Carrión, entre otros muchos precursores más que suscitaron acá en el país. Y dentro de ellos, también, ¿no? Eh, también rindieron homenajes a los famosos héroes anónimos. Si bien es cierto, San Martín no solo llegó acá, ¿cómo se llama? Solo, ¿no? Llegó con un sinfín de soldados, con los soldados, ¿no? Y lastimosamente la historia eh, no los, no los toma en cuenta, ¿no? También honramos a todos ellos, ¿no? A los héroes anónimos. Y también también cómo olvidar también a Tomás Cochrane, el marino inglés, que también llegó acá por las playas, estuvo en las playas de Huacho. Antes de llegar a San Martín, él estuvo acá en Huacho, ¿no? Y desembarcó lo que es en la bahía de Huacho. Bueno, no los quiero cansar a ustedes. No, primero saludar a cada uno de ustedes por su amable participación en esta actividad. Yo sé que en casita hay actividades que tenemos que hacer, pero un tema, una horita o hora y media de algo cultural para poder enriquecernos y escuchar de las ponencias de los investigadores que se quedan cita acá al webinar en el marco del Bicentenario. Bueno, el que le habla es el licenciado Wilmer Arrefrata Cifuentes, el especialista en turismo, también articulador del Bicentenario del Gobierno Regional de Lima. Como también saludar, ¿no?
a nombre del gobernador, el ingeniero Ricardo Chavarría, como también del magíster José Espinosa Huerta, que nosotros como institución como dirección de turismo estamos también comprometidos, ¿no? en el tema de la difusión, ¿no? de estas actividades conmemorativas en el marco del Bicentenario. También saludo a la institución, al archivo regional que se da cita, en este caso con el ponente, con el licenciado Luis Rosado, ¿no? Un gran investigador de acá del norte de Chico, y de la región Lima. Sus publicaciones están en vía web, ¿no? También tiene libros, con lo que podemos contar con el investigador Luis Rosado, ¿no? También saludar, ¿no? En este caso, a las instituciones, ¿no? En este caso, como es la municipalidad provincial de Barranca, ¿no? Con su alcalde, el ingeniero Ricardo Sender. También saludar a la Universidad Nacional de Barranca, con su presidenta, ¿no? También saludar a la presidenta de la Asociación Cultural Bicentenario de la provincia de Barranca, la señora Aide, un saludo desde aquí. Como también saludar a la licenciada Luisa Verónica, del Comité Patriótico del Bicentenario de Vegeta. También a la doctora Raquel Cuscano, de la Unidad de Articulación y Promoción Interinstitucional del Proyecto Bicentenario, de la PCM. Todos ellos, ¿no? Comprometidos con el tema cultural, ¿no? En este caso con lo que es el Bicentenario, que en nuestra región. El tema de hoy día es la antigua provincia de Chancay en el contexto previo a la independencia de población y su economía. En esta conferencia se da inicio, ¿no? a las presentaciones previas a su conmemoración, ¿no? de las efemérides que se van a suceder acá en la región Lima por los 200 años de la independencia, ¿no? Hablamos de la llegada de San Martín, ¿no? Acá en esta parte de la bahía de la región Lima, ¿no? Y también, ¿no? Las estrategias que hicieron posible a la proclama, lo que es acá en el balcón de Huaura, ¿no? Pero también, no solo él, también con el aporte de los criollos indígenas, en este caso, los negros, ¿no? Todas esas castas que estuvieron acá acá en el norte de nuestra capital, todos ellos estuvieron, ¿no? Presentes, ¿no? Y dieron su apoyo a San Martín. También dieron las 9 provincias acá de la región Lima. Estamos hablando de las 9 provincias, ¿no? Canta, Huarochirí, Yauyos, Ollón, ¿no? Todos ellos. Bueno, no los quiero cansar, ¿no? No sé si, en primer lugar, a nombre de mi director regional, ¿no? Darles la bienvenida. No sé si acá la presidenta de la Universidad de Barranca se encuentra presente para que tomen la palabra, ¿no? O la encargada, la doctora Ana Cecilia de la Paz, a la cual le cedo la palabra. Doctora Ana Cecilia, ¿se encuentra en línea? Bueno, en este paso también voy a dar la palabra a la señora Aide Larre de la Rocha, o lo encargado, ¿no? Michael Romero, la cual le cedo la palabra. Bueno, creo que no se escucha bien. Bueno, o en este caso al señor Billy del Comité Patriótico Bicentenario del Distrito Histórico de Vegeta, la cual le cedo la palabra. Mi estimado, ¿puede activar su micrófono? Señor Billy, le cedo la palabra, ¿puede activar el micrófono?
Bueno, creo que, no sé, no tiene mucho, no tiene el tema del audio, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, voy a pasar al ponente, al señor Luis Rosado Luarte, lo cual le cedo la palabra. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Wilmer, como siempre, agradeciéndote por la invitación y la presentación. Como decías bien al inicio, hoy día vamos a dar inicio a una serie de presentaciones que van a correr de aquí hasta el mes de octubre, ¿no? Previos a lo que viene a ser las conmemoraciones oficiales que van a celebrar pues, en el mes de noviembre, ¿no? Que ya todos sabemos que cumplimos el bicentenario de la participación local en la independencia, ¿no? Entonces, como primera actividad dentro de esta serie viene a ser lo que es hacer un estudio del contexto, ¿no? O sea, cuál es el contexto en el cual llegaron el ejército libertador, ¿no? Ver el aspecto económico y el aspecto social, sobre todo, para poder entender un poco el porqué de la participación, ¿no? Que es la pregunta inicial que nos hacemos para poder, de alguna manera, contextualizar todos estos hechos históricos que van a acontecer a partir del 8 del mes de noviembre, ¿no? Del 4 de noviembre prácticamente, ¿no? Desde que llega a Chancay Reyes, ¿no? Sobre eso vamos a hablar luego, pero hoy día vamos a hablar sobre el contexto, ¿no? ¿Podemos iniciar? Sí, mi estimado, adelante, mi estimado, puedes iniciar. Paso a compartir. ¿Me confirmas si sucede? Sí, mi estimado, sí, sí. ¿Se me oye bien? Estoy probando un micrófono nuevo. Sí Sí, está, licenciado, se le escucha se escucha. muy bien y se ve muy bien también la diapositiva. Bien, entonces empezamos, ¿no? En primer lugar, resaltar el título de la presentación, ¿no? Un ratito, quiero- ¿no? Vamos a hablar sobre la antigua provincia de Chancay, porque recordemos pues, que el espacio que hoy día corresponde a nuestras tres provincias eran una sola, ¿no? Y vamos a hablar sobre el contexto económico y social previo a la independencia, ¿no? Ese es el título general de esta presentación. Bueno, y la idea que tenemos es responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué motivación tenían los líderes y sus seguidores para manifestar una conducta a favor de los insurgentes, ¿no? Cuando hablamos de los insurgentes nos referimos pues a los patriotas, ¿no? Que es como los denominaban en aquel momento, ¿no? El ejército libertador era considerado como insurgente en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué relación había entre la gente local, indígenas, castas, criollos, ¿no? Para poder sumarse al ejército patriota, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos analizar a través del estudio del contexto político, económico y social, ¿no? Bien, hacia el norte de Lima bueno, la Intendencia de Lima que abarcaba desde Ica hasta el Santa, pero había dos intendencias más, ¿no? La Intendencia de Tarma, que abarcaba todo lo que es hoy día el Callejón de Huay, las Conchucos, y la otra intendencia muy grande que era la Intendencia de Trujillo, ¿no? Y obviamente con nuestra intendencia, la de Lima, que tenía varios partidos o provincias, en la que está incluido la provincia de Chancay, ¿no? Que es el tema de nuestro análisis hoy día, ¿no? Acá en este mapa de Baleato ustedes pueden ver la gran extensión que tenía la antigua intendencia, ¿no? Que es el antecedente al departamento de Lima, ¿no? Que abarcaba hasta Ica y abarcaba hasta Santa, como ya les mencioné. Y al medio está la provincia de Lima, el cercado que le llamaban, y hacia el norte está la gran provincia de Chancay, ¿no? Que abarcaba pues varios valles, tres valles por lo menos, ¿no? El valle de Chancay, el valle de Huaura y el valle del río Sucre, ¿no? Y había una gran cantidad de pueblos, como veremos luego, ¿no? Dentro de este espacio territorial de la provincia o partido de Chancay, habían varias doctrinas, ¿no? Desde el punto de vista eclesiástico había varias doctrinas, y a su vez cada una de esas doctrinas estaba constituido por pueblos o villas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la doctrina de Chancay, ¿no? Tenía el pueblo de Huaral y la villa de Arneo. En el caso de la doctrina de San Bartolomé de Huacho, solamente Huacho. En el caso de San Antonio Abad, Vegeta y la villa Carrión de Velasco o Huaura. Y así como pueden ver ustedes en el cuadro,
cada doctrina estaba conformada por pueblos. Sobre todo en la sierra había una gran cantidad de pueblos por cada doctrina, ¿no? Que eran pueblos menores en todo caso, ¿no? Y a la vez también, en el caso particular de la provincia de Chancay, está constituido por una gran cantidad de haciendas en cada valle, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el valle de Chancay tenía 16 haciendas, el valle de Boro tenía 11, el valle de Barranca tenía 11. En extensión, el valle de Chancay ha sido un poco más grande, pero en calidad, las haciendas del valle de Huaura eran quizás la de mejores tierras, ¿no? Voy a silenciar. En el caso de la Intendencia de Lima, ¿no? En el tema de la población, ¿no? Según el censo de 1791, la provincia de Chancay tenía un total de 13.955 habitantes en general, ¿no? De los cuales 969 eran españoles, 7.510 eran indios y 1.081 mestizos, ¿no? También había esclavos y libres, ¿no? Eso es en cuanto a la población de la antigua provincia de Chancay. Pero ahora ya, acá podemos ver la composición, ¿no? Ya de general, ¿no? Un gráfico de pie para que ustedes puedan ver que la gran cantidad de población correspondiente a parte de Chancay era de indios. Sin embargo, al interior de los pueblos, las proporciones eran diferentes, ¿no? Acá tenemos que el 53% era de indios, pero también había un gran porcentaje de esclavos, pero también los mestizos se hacían resaltar, ¿no? En el caso particular ya de la composición de cada uno de los pueblos y villas en base al censo que se hizo en el año 1813 con motivo de las elecciones para los cabildos constitucionales. Cada parroquia hizo un censo, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, los resultados del censo de 1813 para la villa de Chancay. Solo la villa de Chancay se incluye Huaral, ¿no? Y tenemos que la población de indígenas es de 308, ¿no? Y no es el número mayoritario, pero también hay una gran cantidad de pardos libres y mestizos, ¿no? En el caso de Huacho, con el mismo censo de 1813, tenemos que la población era de 2.530 habitantes y estaban divididos en dos grandes bloques, ¿no? La gente que vivía en el pueblo y la gente que vivía en la chacadería, es decir, en las chacras, en el campo, en las facilidades que tenían de derecho a reparto de tierra, ¿no? Esos dos grandes bloques de indígenas, ¿no? Acá podemos ver la composición del censo, ¿no? En los cuales los indios originarios eran 57% y los forasteros eran 36%. Sumados entre ambos, hacían casi 94% de la población era indígena, ¿no? O sea, un gran porcentaje de la población, en el caso de Huacho, eran indios, con un bajo número porcentaje de españoles y un número muy pequeño de negros, esclavos, ¿no? Porque también había esclavos en Huacho. Indígenas tenían esclavos. En el caso de Barranca, ¿no? El caso de Barranca en particular, el número de indios era 45%, ¿no? Mucho menor que la cantidad de indios que tenía el pueblo de Huacho, ¿no? Pero había una gran cantidad de españoles y también había castas esclavas, ¿no? Sin embargo, también había un 10% de mestizos. Y en el caso del pueblo de Supe, ¿no? Hay que tener mucho ojo para observar esta distribución de la población, porque acá tenemos un menor número de indios, 27%, un gran número de mestizos, 19%, un gran número de castas libres, 9%, y un bloque regular de españoles, ¿no? Porque hay que observar mucho el tema de los mestizos y las castas libres, porque estas personas, a diferencia de los indios que tenían las chacras para trabajar y los esclavos que eran dependientes de las haciendas de los españoles, los mestizos y los castas libres tenían que buscar el sustento en alguna actividad económica que no era necesariamente la agricultura, ¿no? Ya sea como indígena o como esclavo, ¿no? Entonces, esta gente tenía que haber trabajado en algo y era un número bastante elevado en el caso de Sucre, ¿no? Y por eso es que para el análisis es importante esta observación. En el caso de Supe también llama la atención que si nosotros revisamos con detalle el libro de bautismos del pueblo de Supe, que no es un número exacto porque muchos pueblos se han perdido seguramente, pero nos da una idea que entre el año 1763 y 1833 se registraron 1.551 bautizos, de los cuales, como podemos ver, el 40% era de indios, ¿no? Un 15% de mestizos, una gran cantidad de blancos y esclavos, ¿no? O sea, la comparación se parece al cuadro de 1813. Sin embargo, acá se han puesto más detalles, ¿no? Hay mulatos, morenos, pardos, negros, zambos, cholos, chinos y forasteros, ¿no? Y vecinos también hay, y requinterones. Es decir, la composición social del pueblo de Supe, a diferencia del pueblo de Huacho o a diferencia del pueblo de Chancay, era muy variada. Es la más variada que he podido encontrar
en todos estos pueblos de la costa de la antigua provincia de Chancay, ¿no? Lo cual nos da un indicador de las características sociales que tenía este pequeño pueblo. Ahora, no solamente había gente que era originaria de los pueblos, a diferencia de lo que uno puede creer, ¿no? De que en la época colonial la gente no se movía mucho. Estos cuadros que les voy a mostrar, ¿no? que son hechos en base a los registros parroquiales, podemos ver que muchas de las personas que residían en estos pueblos tenían pues un origen foráneo, ¿no? Es decir, eran migrantes al interior. Y por ejemplo, en el caso del pueblo de San Bartolomé de Huacho, tenemos que había por lo menos 89 personas que al momento de ser registrados dijeron ser de diferentes pueblos, ¿no? Como por ejemplo Cajatambo, Conchuco, Guayla, Lambayeque, Piura, Trujillo, ¿no? He resaltado en rojo porque es lo que está resaltado en rojo es la proporción de donde hay mayor, en este caso del norte, ¿no? Y con un gran número de lambayecanos, por ejemplo, un gran número de gente de Cajatambo, ¿no? Entonces, esto lo observamos en los libros de matrimonio, ¿no? Los contrayentes dicen ser de tal lugar. Ahora, no son los únicos forasteros que vivían en estos pueblos, porque había otra gente que también, sin necesidad de haber contraído matrimonio, estaban residiendo en el pueblo, y eso también lo podemos encontrar en los libros de funciones, ¿no? Cuando dicen fulano de tal era originario de tal lugar. Pero en el caso de los matrimonios, hay una mayor precisión porque nos dicen de qué pueblo, de qué partido son, ¿no? Y eso nos ha permitido hacer estos cuadros, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que viene del norte, pero sobre todo Lambayeque y Cajatambo, ¿no? También de Huaylas. Y eso va a ser importante después para el análisis que vamos a hacer al final. En el caso de Supe, también hay una gran cantidad de gente que viene del norte, principalmente de Cajatambo, pero también vienen del Santa, que era una provincia que si bien está lejana hoy día, en esos tiempos era anexa, ¿no? Prácticamente había un gran vínculo entre Supe y Santa, tanto así que el párroco de Santa en 1819 era de Supe, ¿no? Entonces también hay gente de Huaylas, ¿no? Hay gente de Huaylas, Cajatambo, ¿no? Para poder ver luego el espacio regional que abarcaba esta economía local, ¿no? En el caso de Chancay, tenemos que también hay gente del norte, hay gente del sur, gente del centro, principalmente de Cajatambo, ¿no? También hay mujeres, no solo hombres, sino también mujeres, ¿no? Que son los que marcan la gran, esta cantidad de migrantes, ¿no? Pero también hay migrantes en Chancay, en el pueblo de Chancay, hay migrantes que dicen ser de otros pueblos de Chancay, es una gran cantidad, son 33. Es decir, a diferencia de Huacho, a diferencia de Huaura o de Supe, en Chancay vivía bastante gente de diferentes pueblos de la provincia, ¿no? Que también va a ser importante para nuestro análisis posterior. En el caso de Huaura, ¿no? Un poco número de migrantes, sobre todo provienen del norte, pero no son muchos. Cajatambo, Conchucos, las cantidades no son tan marcadas como los otros pueblos y villas que hemos visto, ¿no? Para que vean ustedes la gran diversidad que significaban los pueblos, ¿no? Que a veces uno considera que en la época colonial todos eran homogéneos, todos eran iguales, no había movilidad. Podemos ver que había mucha movilidad y mucha complejidad, ¿no? En cuanto a la configuración social de estos pueblos, ¿no? Es importante estos datos, no son solamente datos anexos o datos que uno pone por poner, sino que así como hoy día, por ejemplo, cuando uno llega a Huacho, encuentra pues colectivo para Barranca, colectivo para Supe, para Churín, para Chancay, para Huaral, y mucha gente de esos lugares vive en Huacho, trabaja en Huacho, o está de tránsito en Huacho, ¿no? ¿Por qué? Porque Huacho es como un polo de alguna manera un polo económico, ¿no? Un polo de atracción a la economía local. Más o menos funcionaba así en estas épocas, ¿no? La gente que llegaba es porque tenía algún tipo de contacto. Y como pueden ver ustedes, la población del sur y la del centro es escasa, ¿no? O sea, el contacto es básicamente con el norte. Y con este norte que luego vamos a configurar en un espacio subregional. También había gente que vivía en la provincia que eran de otros lugares, ¿no? De otros reinos, como le llaman en aquella época, ¿no? En Huacho, por ejemplo, había una gran cantidad de personas que venían de Chile, ¿no? De Chile sobre todo, ¿no? De Chiloé, Concepción, que también son Chile, gente que venía de Quito, gente que venía de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Chancay también había gente que venía de Guayaquil, gente de Chile. Y estos son algunos casos que solamente contrayentes, porque como yo les mencioné, también hay en la partida de funciones se encuentra y hay una mayor cantidad todavía, ¿no? Pero para el análisis que hice, me basé solamente en los libros de matrimonio, ¿no? Y bueno, ese vínculo con las provincias del norte, no solo era por tener, pues, estar comunicados por las vías terrestres, sino que también los pueblos
puertos eran un punto importante para la conexión entre los pueblos del litoral, ¿no? Tenemos que en la provincia de Chancay habían varios puertos. El puerto de Chancay mismo era un puerto importante, el puerto de Huacho, el puerto de Sucre, ¿no? Y también el puerto de Las Salinas, o conocido como La Herradura, ¿no? Eran puertos muy importantes, ¿no? Pero hay que destacar que el puerto de La Herradura o de Las Salinas estaba cerca pues, al yacimiento minero de las Salinas de Huacho, ¿no? Era quizá el que mejor fondeadero tenía, ¿no? Pero no estaba conectado con un pueblo directamente, a diferencia de Huacho, que tenía la campiña al costado y tenía la gran cantidad de agua de los chorrillos, lo cual era una combinación perfecta para que los barcos puedan llegar, ¿no? Tenías un buen fondeadero, tenías una campiña que podía surtirte de alimentos y tenías los chorrillos que podían tranquilamente abastecer de agua a los barcos que llegaban, ¿no? De ahí la importancia del puerto de Huacho, ¿no? Como pueden ver en estos croquis del litoral, que se encuentra en el Museo Naval en Madrid, ¿no? Se destaca mucho pues, la calidad del puerto de Huacho, ¿no? En el caso del puerto de Huacho han marcado con A y con B dos anclas y han puesto unos números que hacen referencia a las brazas, a la profundidad que tiene el fondeadero, ¿no? En el caso de Huacho hay un fondeadero de 18 brazas, mayor a los demás puertos del litoral de la provincia de Shanghái, y sin embargo hay 6 brazas lo más cerca al puerto, ¿no? O sea, permitir la llegada de barcos pequeños, medianos y grandes, ¿no? Ahí en la descripción del croquis, del plano, dice bien claro, ¿no? A, fondeadero para barcos grandes, B, fondeadero para barcos menores, ¿no? En el caso del fondeadero de Carquín, dice 12 brazas, pero si ustedes pueden ver está muy alejado del litoral, ¿no? En el caso del pueblo de Huacho está más cerca, ¿no? Y eso es importante también porque los barcos llegaban a un lugar donde puedan atracar con mayor facilidad, ¿no? con mayor seguridad, ¿no? Y esa seguridad se la daba sin duda el morro que está al costado del puerto, ¿no? Que de alguna manera protege del movimiento de las olas, ya que corta el viento y permite un mejor embarque y desembarque. En el caso del plano de los puertos de Sucre y Barranca, también tienen fondeaderos, como pueden ver, de 7 y 8 brazas de profundidad, ¿no? En todo caso, el fondeadero de Huacho era de mejor calidad para los barcos mayores, ¿no? Y por eso es que el puerto de Huacho estaba integrado al circuito de cabotaje de la costa central, ¿no? En esta publicación de Margarita Suárez, Desafíos Transatlánticos, hace un análisis, sobre todo para el siglo XVII, el circuito comercial que abarcaba los puertos del litoral, el cabotaje, es decir, dejarse llevar por la corriente, ¿no? Y el puerto de Huacho, bueno, en este caso Huaura, el puerto de Huacho correspondía, era conocido en aquella época como puerto de Huaura, ¿no? Por eso se lo han denominado ahí como Huaura, ¿no? Era uno de los puertos de este circuito, ¿no? Y abarcaba pues desde Ica, lo que hoy día es Ica, ¿no? Hasta Casma, hasta Aguambacho, lo que hoy día era el interés de Trujillo, ¿no? Y por eso es que, como veremos luego, había gran presencia de comercio, sobre todo de aguardiente, de pisco, en el puerto de Huacho para ser llevado a otros lugares. Acá, por ejemplo, para que quede demostrado la importancia del puerto de Huacho, es que, por ejemplo, tenemos un fragmento que se encuentra en el archivo regional de la Administración de Aduana de Huaura, ¿no? Y hay un reporte de los barcos que llegan entre noviembre de 1797 y abril de 1798. O sea, el reporte está incompleto, pero entre este fragmento de casi 6 meses, a Huacho llegaron 13 embarcaciones, ¿no? Que tenían como destino Concepción, Valparaíso, Buenos Aires, Chiloé, ¿no? También por el norte de Pacasmayo, Santa, Huanchaco, ¿no? Pero básicamente el destino era el sur, ¿no? Y Chile, Valparaíso, Concepción, Chiloé, ¿no? Y algunos barcos llegaban hasta Buenos Aires, ¿no? Por eso es que en Huacho, como vimos, había gente viviendo en esos lugares, ¿no? Y por eso es que en Huacho existía el apellido Chile, porque era seguramente originario de las personas que habían venido de ese lugar. En Huacho también existía el apellido Aires, existe hasta ahora el apellido Aires, porque eran de Buenos Aires, ¿no? Existe el apellido Panamá, que después se degeneró en Panana, ¿no? Que eran venidos de Panamá. En fin, los apellidos pues indican la gente que venía de estos pueblos, de estos puertos, a cargar azúcar, sal y otros productos artesanales, como veremos luego, ¿no?
Bueno, ya hemos dibujado más o menos el espacio geográfico, la población, la composición social. Ahora vamos a entrar a relatar, a narrar sobre el tema, el tema económico, ¿no? Hay un informe económico muy importante que fue publicado en el año, fue redactado en el año 1809, se encuentra en el AGN. Pablo Macera lo transcribió en una de sus publicaciones. Es un informe económico de la provincia de Chancay, en 1809, ¿no? Y se detalla pues las características de la economía local, ¿no? Que era el interés en aquella época de poder analizar. Y entonces, en resumen, podemos decir que lo que más destaca de este informe es que se hace realce de las haciendas de caña que habían, las haciendas que se destinaban a la producción de caña de azúcar, ¿no? Que en la provincia, ¿no? Tanto en los valles de Sucre como el valle de Huaura, el valle de Chancay. Y ahí tenemos que, por ejemplo, otras haciendas de caña eran La Huaca, Palpa, Ingenio, La Humaya, Quiquico, Andahuasi y San Nicolás. Como podemos ver, las haciendas del valle de Huaura eran las que más se dedicaban a la caña de azúcar, a diferencia de Chancay, como veremos luego, ¿no? Y Sucre, que también solamente había una de San Nicolás, ¿no? Y muchas de estas azúcares se embarcan desde la Herradura y Barranca, ¿no? Al Reino de Chile, pero también a Guayaquil y Panamá. Otro aspecto que destaca, muy importante en este informe, es que menciona que el comercio más activo de toda la provincia era sin duda el comercio de ganado, ¿no? Y sobre eso vamos a detallar con más precisión y vamos a ir ensamblando la información que hemos presentado al principio para poder tener una idea más clara, ¿no? Relacionado a esto del ganado, del comercio de ganado, tenemos que la producción de la cosecha, dice, de trigo y alfalfa, en mayor proporción, con todos los ganados, se conducen a Lima, dice, ¿no? Es decir, la producción local entre ganado, alfalfa y trigo era para ser llevada a Lima, ¿no? Y en el caso del ganado, dice, previniendo que los cerdos flacos, por la imposibilidad de caminar gordos, los aproximaban de los valles de Barranca y Huaura al de Chancay, ¿no? Dice, unos 16.000 cerdos, ¿no? O sea, la cantidad de cerdos, era por eso porque tenemos la tradición de los chicharrones y las salchichas, ¿no? Gran cantidad de cerdos que comían principalmente maíz, ¿no? 80 fanegadas de maíz, ¿no? Y que eran llevados a la capital para ser sacrificados en este mercado, ¿no? Entonces, este informe nos da una idea general de cómo era la economía local. Ahora vamos a empezar a detallar, a precisar algunos detalles, ¿no? Para poder tener una mejor comprensión del contexto económico, ¿no? Bien, además también el informe menciona pues la gran cantidad de sal que era llevada desde el puerto de la Herradura, desde Huacho también, hacia los diferentes lugares del puerto del norte y puerto del sur, ¿no? He podido encontrar yo cargamentos de sal que salían de Huacho destinados a los lugares que ya mencioné, y también al extremo norte he visto reportes de salidas hasta California, ¿no? Entonces la sal de la salina de Huacho pues era una sal que abastecía no solamente a los pueblos de alrededor o del reino peruano, sino también a los reinos que estaban alrededor, ¿no? Y hasta más allá, ¿no? Bien, además también el informe económico menciona que había una gran cantidad de indios llamados de la parcialidad de trujillanos, que eran los indígenas no originarios, que eran considerados forasteros, aunque era una manera muy genérica de llamarlos, porque tenían varias generaciones viviendo, que no eran forasteros propiamente dicho, pero que no tenían derecho al reparto de tierras, ¿no? A diferencia de los indígenas de Gualmaya, May, Luyama, Junín, ¿no? Que no tenían derecho a esa parte de tierras. Entonces esta gente se dedicaba básicamente a las artesanías y a la pesca, ¿no? Y al comercio, pesca y artesanía. Por eso es que vivían cerca al puerto, ¿no? Apellidos típicos de la partida de Luciano subsisten mucho en Huacho, ¿no? Los Basalar, los Arévalos, ¿no? Son apellidos, los Ramos, son apellidos característicos de los trujillanos, ¿no? Una de las actividades que se dedicaban era la artesanía, sobre todo a la fabricación de sombreros, ¿no? Indígenas del pueblo de Huacho que se dedicaban a la fabricación de sombreros. Y esta foto que tienen ustedes es una foto que apareció en el periódico El Amigo del Pueblo, más o menos en el año 1910, ¿no? O sea, hasta ese año, hasta esas décadas, la actividad de esta gente era pues destinada a estos sombreros que eran llevados al mercado limeño y también, ¿por qué no?, embarcados en los barcos que salían hacia los destinos del norte y del sur, ¿no? Así que el contacto de estas personas es importante, porque ellos eran los que se dedicaban a la pesca y se dedicaban también al comercio y a hacer pues el transbordo y la carga de los productos hacia los barcos que llegaban al pueblo de Huacho.
Con respecto a la economía de la sierra de la provincia de Chancay, es decir, Checras, Pacho, es bien poco lo que se señala en el informe, ¿no? Y lo que hemos podido encontrar en otras fuentes es que, por ejemplo, principalmente en la parte sierra ahí se hacen tejidos de pañete, bayetas y jergas, ¿no? También se lleva sales al cerro, es decir, al cerro de Pasco, ¿no? También se lleva azúcares, arroces y ají. Pero el detalle más importante es lo que narra el párroco de Huaral en 1840, y que así debe haber sido años, décadas antes también, ¿no? Dice que la gente no hacía un comercio directo entre las provincias, entre los pueblos bajos con el Cerro de Pasco, ¿no? Sino que era la gente de la parte alta que llegaba hasta allá y en Sayán hacían el intercambio, ¿no? O sea, no llegaban directamente a las Salinas, no llegaban directamente a Huacho o Huahua. En Sayán hacían el intercambio, por eso es que la hacienda de Andahuasi también se dedicaba a la producción de azúcar, porque esta azúcar era llevada principalmente seguramente a la sierra, ¿no? Y ahí se hacía el intercambio por los productos de la sierra con los productos de la costa como la sal, el azúcar, ¿no? Y los aguardientes, ¿no? Es lo poco que tenemos para la economía de la sierra. Y bien, complementario a todo esto, tenemos la presencia de lomas, ¿no? Sobre todo las lomas de la Chay, que estaban muy cerca de Chancay. Y como ya comprenderán, que el movimiento de ganado era importante, las lomas jugaban también un rol trascendente en esta economía, ¿no? Bien, ahora pasemos a la parte agrícola, ¿no? Veamos este reporte de las haciendas del valle de Chancay, sobre todo lo que corresponde a la vía de Chancay y alrededores, ¿no? No a Ucayama, solamente a Chancay, ¿no? También corresponden a parte del censo 1913. Menciona 16 haciendas, ¿no? 16 haciendas, muchas de ellas conocidas con los nombres como hasta ahora se mantienen, ¿no? Torreblanca, Esquivel, Reque, Tecuancha, Caído, Laure, Salinas, ¿no? Y están también sus propietarios, ¿no? El coronel Tomás Muñoz, por ejemplo, es de Torreblanca, importante grabar este nombre. La hacienda de Chancaío, testamentaria de Marcelino Lobatón, de la familia Lobatón, recordemos estos dos datos, ¿no? Pero si podemos ver la producción a la que se dedicaban, la mayoría, bueno, por no decir el del 99%, se dedicaban pues a pan llevar, es decir, maíz, ¿cómo se llama? Papa, frijoles, trigo, ¿no? Esa era la producción. Y la única ubicada en esta correspondiente a la vía de Chancay era la Huaca, que se dedicaba a la producción de caña, ¿no? Como vimos en el informe económico, decía que la hacienda de la Huaca y la hacienda de Palpa, que está en Aucayama, eran las únicas que se dedicaban a la producción de azúcar, ¿no? Entonces, las demás estaban dedicadas a pan llevar. Sin embargo, todas ellas tenían esclavos, pero obviamente que la Huaca, por ser cañaveral, tenía una mayor cantidad. Entonces acá vamos viendo un aspecto importante, ¿no? Las haciendas eran importantes, pero no como uno podía pensar que todas se dedicaban a caña de azúcar de exportación. Solamente eran algunas, y principalmente en el Valle de Huahua, ¿no? Y lo otro es que si nosotros observamos con detalle también los libros de bautismo, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Sucre y Barranca, los personajes conocidos por nosotros, aquellos personajes que participaron en la proclama de abril, en la proclama del 5 de abril de Sucre, cuando Sucre proclama su independencia, a la llegada del Ocre en 1819, y vemos los apellidos de las personas que participaron, ¿no? Vemos que estas personas no eran grandes hacendados agrícolas, ¿no? Porque si no, no tuvieran esa cantidad de esclavos que podemos ver en el cuadro, ¿no? Tienen un esclavo, dos esclavos, cinco esclavos, tres esclavos, ¿no? Y con esa cantidad de esclavos no se puede sostener una hacienda, ¿cómo se llama? Una hacienda esclavista agrícola, por ejemplo, para la producción de caña, ¿no? No se puede con esa cantidad de esclavos, son esclavos domésticos. Entonces, si estos personajes tenían pocos esclavos, es porque no eran grandes hacendados agrícolas. Entonces la pregunta es a qué se dedicaban, ¿no? Otro dato curioso de este cuadro también es que, por ejemplo, vemos que Tomás Muñoz, lo habíamos visto como dueño de Torreblanca, también tenía una gran cantidad de esclavos que había bautizado en Barranca, ¿no? En Chancay había bautizado 232 esclavos, y en el caso de en Barranca tenía 31 esclavos más, es decir, tenía hacienda en Retes y tenía también hacienda en Barranca, ¿no? O sea, ya hay un vínculo entre estos dos valles. En el caso de la hacienda San Nicolás, en Supe, era la única hacienda que tenía una gran cantidad de esclavos, ¿no? 80 esclavos bautizados entre el lapso que hemos estudiado, ¿no? Los demás eran esclavos, cantidad de esclavos menores, ¿no? Y bueno,
La respuesta y la aclaración a estas interrogantes que he venido planteando, a estos aspectos que he venido desmenuzando, viene con este documento que encontramos en el Archivo Regional de Lima, en la serie de documentos notariales, donde hemos podido encontrar este poder del año 1816 y otros documentos más, pero yo muestro este porque este es el que de alguna manera nos precisa más la información que nos interesa, ¿no? Acá tenemos un poder otorgado por los hacendados del Valle de Supe, Barranca, Pativilca, ¿no? Y Huaura, ¿no? A un señor X que tiene que velar por los intereses de estos señores en Lima con respecto al tema del pago de los diezmos al arzobispado de Lima, ¿no? Y ahí menciona, ¿no? Ahí vemos unos nombres que he resaltado con rojo: Andrés Reyes, Francisco Bamonde, Pascual Fonseca, José Reyes, hermano de Andrés Reyes, Anastasio Reyes, otro hermano, y dice, hacendados de la cría de ganado, hacendados de la cría del Valle de Supe, Barranca y Pativilca. Acá nos precisa que estos señores sí tenían haciendas, pero no eran hacendados agrícolas, ¿no? Y lo vimos que no tenían esclavos, eran hacendados ganaderos. Como ya vimos, en la Constitución Económica, la ganadería era la principal actividad, ¿no? Pero estos señores no eran pequeños hacendados ganaderos, ¿no? Manejaban una gran cantidad de ganado, como veremos luego, ¿no? En las siguientes diapositivas, ¿no? Otro personaje importante que participó en la proclama del 5 de abril era sin duda Cayetano Requena, ¿no? Este sacerdote que después fue capellán del Ejército Libertador. En una carta que le escriben y que él después le escriben y lo aluden de manera particular a él, y que después él da respuesta el 20 de mayo de 1820 y que está publicada. En esta carta menciona, entre otros datos, que son para el asunto que hoy día vemos no son relevantes, pero sí este dato que es pertinente, ¿no? Dice, Pezuela ha confiscado ahora mi hacienda Pichuza, con mi estancia Quillaimarca en Guamalíes, ¿no? Cuyos productos jamás fueron a España, dice, ¿no? Es decir, Cayetano Requena también tenía haciendas, ¿no? Y sobre todo tenía haciendas en la zona de Guamalíes. Hay que entender que Guamalíes en aquella época abarcaba pues hasta lo que hoy día es Cajatambo, y no hemos podido definir hasta ahora dónde quedaba la hacienda Quillaimarca, ¿no? Probablemente cuando pensemos en Guamalíes no estemos pensando en Huánuco, sino de repente en la parte alta de Cajatambo, ¿no? Y de repente si alguien de Cajatambo en algún momento nos puede ayudar y ubicar dónde quedaba esta hacienda Pichuza en la estancia de Quillaimarca, en Guamalíes, que probablemente se refiere a Cajatambo y no a Huánuco como hoy día se puede entender, ¿no? Porque en aquella época abarcaba todo. En el caso particular también de la familia de la Hoz, ¿no? Recordemos a Vidal de la Hoz. La familia Vidal no era una familia importante en Sucre. Lo importante era la familia La Hoz, ¿no? Incluso Francisco Vidal probablemente no haya sido Vidal La Hoz, sino La Hoz. Pero bueno, ese es otro tema que en algún momento dilucidaremos, ¿no? Bien, el abuelo de Francisco Vidal, el abuelo materno, ¿no? Porque la familia La Hoz le venía por la línea materna, hizo una memoria testamentaria en 1775, y ahí designa como albacea testamentario a José Becerra, y Cayetano Requena era Cayetano Requena Becerra, ¿no? Por la línea materna era Becerra. Vemos vínculos ahí entre estos personajes, ¿no? Y José Becerra menciona a Francisco Vidal Laos, Bartolomé Laos, era compadre con José Becerra, ¿no? ¿Y qué es lo que deja en el inventario de bienes? Deja 500 cabezas de ganado de Castilla, dice, ¿no? Entre grandes y pequeñas, y otros bienes menores, ¿no? ¿Y dónde estaba este ganado? Estaba nombrado en unas tierras nombradas Pulancanch, que hemos podido identificar en el Valle de Supe, que está mucho antes, entre el camino de Supe y Caral, a mitad de camino más o menos está este lugar nombrado Pulancanchi. Hasta ahora se denomina con ese nombre en la Carta Nacional, ¿no? Esa era la zona donde tenía ganado el abuelo de Francisco Vidal, ¿no? Bartolomé de la Hoz. En fin, muchos de estos personajes entonces estaban ligados al tema del ganado, como hemos podido demostrar con estos documentos, ¿no? ¿En qué proporción? Ahora lo vamos a ver. Entonces, para entender el tema del negocio del ganado, ¿no? El comercio del ganado, dice que era pues la actividad principal de toda la provincia, ¿no? Dice que se traía, dice, desde Supe, Barranca, era arreado el ganado hasta Chancay, pasando obviamente por Huaura. En Huaura, en Chancay se engordaba,
y de Chancay se llevaba a Lima, ¿no? Entonces, ese era más o menos el circuito. Pero el ganado no se originaba necesariamente en Sucre, como veremos luego, ¿no? Bien, el tránsito era, ¿no? Ahí tenemos estos mapas de Baleato, de 1819, se puede ver, por ejemplo, el camino a la costa, ¿no? Difícilmente el ganado ha sido llevado por el camino a la costa porque era muy árido, desértico, y no había agua en el camino. Probablemente el camino más utilizado haya sido este que lleva que entra por Visquira y sale hacia Chancay, sale hacia Huaral, sale hacia Retes, sale a Palpa, ¿no? Y otros caminos que veremos luego, ¿no? Entonces, este pasaba por los callejones del Ahorcado, ¿no? Que como pueden ver en el mapa ya se llamaba Cuesta de los Ahorcados, ¿no? Y hasta ahora existe como el nombre del Ahorcado, ¿no? Pero no es este el único mapa, ¿no? Este mapa de Raimondi de 1855, que si bien es posterior, nos precisa otros caminos, ¿no? Aparte de los callejones del Ahorcado, hay otros caminos más que salen a la Humaya, ¿no? Y también menciona el camino de la costa, ¿no? Pero también vemos caminos que salen hacia Chancay, hacia Okayama, ¿no? Y después, desde las haciendas que estaban en el valle de Chancay, había dos caminos para llegar a Lima, ¿no? Un camino que va por la hacienda Pasamayo, una hacienda importante en su ubicación, porque era el último lugar donde los animales, a veces las personas podían beber agua. Pasaba habían dos caminos, ¿no? Por la parte superior de Pasamayo que conocemos hoy día, y otro que iba por la parte posterior, ¿no? Por la parte trasera, ¿no? Y entraba pues a las haciendas que estaban, no entraba necesariamente a Ancón, ¿no? Y llegaba hasta Piedras Gordas, y después llegaba a otras haciendas como Copacabana, ¿no? Que eran muy importantes en esta zona, ¿no? Que eran haciendas también ganaderas, ¿no? Y el otro camino que no está mencionado en este mapa es el camino que siguió el batallón Numancia el día de su defección, en 1820, en diciembre, ¿no? Que iba desde Palpa hasta Trapiche, y después entraba a Punchauca y ingresaba por la parte norte hacia Lima, ¿no? Bien, pero como les mencionaba, ¿no? Todo este ganado que circulaba en este espacio provincial de Chancay tenía su origen, en muchos de los casos, en las zonas altas, en las serranías de Cajatambo y de Huaylas, Huarán, ¿no? Acá vemos un documento de los muchos que hay en la colección de documentos correspondiente a la familia Andrés de los Reyes, que se encuentra en el archivo Río Agüero, ¿no? Hay una gran cantidad de estas boletas, ¿no? Esta la he puesto porque es más representativa. Dice señor Don José Reyes, se refiere pues al hermano de Andrés de los Reyes, Huaraz 28 de junio de 1816, dice, el día 18 del presente remito a usted 520 borregas y 5.000 carneros, ¿no? Para que sean llevados por los peones, ¿no? Y esto es solamente una remesa de las muchas que vendían durante el año, ¿no? De las que tenía comprometidas entre estos señores, que en este caso el señor Andrés Ramón Mejía, ¿no? Que era el que proveía de este ganado, ¿cómo se llama? A la familia de los Reyes, en el Valle de Sucre Barranca, ¿no? Como digo, hay varias de estas boletas. Y entonces tenemos pues que el espacio dedicado al comercio de ganado no solamente se refería pues a la provincia de Chancay, ¿no? A Sucre, Barranca, Huacho, Huaral, Huaura, ¿no? De Chancay, sino que abarcaba las partes altas como Cajatambo, las partes altas de Huaylas, de cómo se llama, de Conchucos, ¿no? Y por eso es que ahora traemos a colación la información que habíamos visto de la gente migrante que vivía en estos lugares. ¿Por qué? Porque estaban en tránsito. El tema de la agricultura no genera movimiento, pero el tema del ganado sí genera movimiento. Por eso es que esta gente transitaba desde la sierra, de las zonas aledañas de la misma provincia de Chancay, hacia estos pueblos como Chancay, como Huacho, como Huaura, como Sucre, Zapatilca. De ahí la presencia de esta gente que era forastera, que era foránea, y que se casaba y contraía matrimonio en estos pueblos, porque la forma de contraer matrimonio no hay que verlo solamente del aspecto romántico, ¿no? Sino que también era importante el aspecto económico. Al afincarse una persona, le permitía ejercer ciertos derechos, por así decirlo, en esos cabildos, ¿no? La tradición de la época era que para poder tener derechos de vecino dentro de un cabildo, había que estar residiendo muchos años, o tener una importancia económica grande, o estar casado con una originaria, ¿no? Entonces también la importancia de los matrimonios y a profundizar en estos vínculos que se dieron, ¿no? Es un tema de investigación en realidad muy amplio que todavía no está terminado, ¿no? Entonces, queda claro, creo yo, los vínculos que hemos hecho entre el aspecto social y el aspecto económico, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la independencia? Bueno, cuando en 1819 llegó Cochrane, y en Huacho fueron los primeros en darle auxilio
y después fueron, 5 de ellos fueron fusilados por este apoyo, y en Supe se proclamó la independencia, el pueblo proclama la independencia de Supe, el virrey Pezuela anota en sus memorias este reclamo esta crítica hacia los pobladores de estos lugares, ¿no? El 8 de abril de 1819 anota: en dicha costa y a su espalda, en sus inmediatos partidos de Conchucos, Guaylas y Cajatambo, que hemos venido viendo, han sido obligados todos los emisarios de los enemigos, ¿no? Es decir, espías y gente que está en contacto con ellos, ¿no? Y cuando los incidentes se han huido, dice, ¿no? Porque mucha gente huyó ante la amenaza de venganza de los realistas, ¿no? Huyó de esta capital. Y solo reina la decidida voluntad de ellos a los enemigos, ¿no? El rey Pezuela está, de alguna manera, dejando una información que nos es útil para entender hoy día todo este espacio subregional, ¿no? Que era la periferia de la provincia de Lima, de la capital, ¿no? De la provincia de Cercado, como era conocida, ¿no? Entonces, había una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, de gente que estaba sumándose a los insurgentes o patriotas, ¿no? Y que como característica común tenía que muchos de ellos estaban vinculados, al menos los líderes y los seguidores inmediatos, estaban vinculados al tema del ganado y no de la ganadería y no de la agricultura precisamente. Y un poco más allá, estos datos que aparentemente mi esposa me decía: tú vas al archivo a chismear o vas al archivo a investigar, ¿no? Curioso dato, ¿no? Vimos que en los libros de matrimonio de Supe encontramos el matrimonio de Patricio de los Reyes y Anastasio de los Reyes, ¿no? Dos hermanos de Andrés de los Reyes, hermanos mayores, que contraen matrimonio con Josefa Lobatón de la Hoz. Recuerden que les dije, recuerden el apellido Lobatón, tenía una testamentería en Chancaillo, ¿no? El tío de Josefa de la Hoz también tenía hacienda en Supe y Barranca, ¿no? Y el otro era Cipriana Lobatón de la Hoz, y acá hemos vinculado el apellido de Lobatón y el apellido de la Hoz, ¿no? Cipriana, natural de Supe. Contraen matrimonio, uno a la semana siguiente del otro, ¿no? En 1774. ¿No? Curioso enlace matrimonial de dos hermanos con dos vecinas, pues, hermanos con hermanas, ¿no? Lo cual deja claramente graficado que era un matrimonio que afianzaba una alianza económica, ¿no? Entre esas dos familias, ¿no? Que estaban dedicadas también al ganado y tenían hacienda en ambos lados, en ambos valles, en ambos extremos del circuito, ¿no? Además, también en Barranca contrae matrimonio al año siguiente, en 1775, o en 1792, otro matrimonio que destacamos, dos hermanas de Andrés de los Reyes, ¿no? Matea de los Reyes Huitrón y Manuela de los Reyes Huitrón. Matea se casa con Jacinto Rodríguez, que había enviudado de Lucía del Castillo. Y los del Castillo también eran una familia importante que tenía hacienda en el valle de Barranca. Y el otro matrimonio de Manuela es con Manuel Sayán, este personaje muy conocido y destacado de la provincia de Barranca, del pueblo de Barranca, que como podemos ver en la partida de matrimonio, dice ser natural del reino de Aragón, de la villa de Castellelú, ¿no? Es decir, era un recién llegado a Barranca, no era pues una persona que tenía varias generaciones, pero por eso es que su partida de matrimonio así lo destaca, ¿no? Probablemente haya llegado a invertir en chacras, en haciendas, con motivo de las reformas borbónicas, ¿no? Y si vemos estos matrimonios que se dan en el año 74, 75, 92, son posteriores, ¿no? Al año 73, cuando el virrey Amat aprobó el reglamento de comercio y organización de aduanas, ¿no? Parte de las reformas borbónicas era el establecimiento de nuevas aduanas en el territorio peruano para poder así tener un mejor control del comercio y también poder recabar mayores fondos para la corona, ¿no? Entonces, en el año 73, ¿no? Se empezaron a crear aduanas en diferentes lugares, ¿no? Donde no había antes, ¿no? En Chancay y Huaura, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Imaginemos entonces el contexto anterior a la creación de aduanas. Este tráfico comercial de ganado que venía de Huaylas, de Conchuco, de Cajatambo, que se acopiaba en Supe, Barranca, para ser llevado a Chancay y después llevado a Lima para sacrificio y comercio, no tenía ninguna barrera, transitaba libremente. Pero a raíz de la instalación de las aduanas, tuvieron que empezar a pagar alcabalas, ¿no? Obviamente que le generó un perjuicio a
a la costumbre tradicional que tenían de hacer su comercio, ¿no? Y curiosamente los matrimonios se dan posteriores a esto, ¿no? Y como vemos son alianzas matrimoniales, ¿no? Además también vimos que Tomás Muñoz tenía haciendas en Chancay y también tenía en Barranca, ¿no? Los Lobatón también tenían en Chancaillo y también tenían en Barranca. Además, a Tomás Muñoz también lo he encontrado en algunos documentos arrendando tierras en Acaray. Y Acaray también era de la familia de la Hoz, ¿no? De uno de las familias de esta rama familiar de Sucre, ¿no? Entonces, todas estas personas que se dedicaban, todos estos criollos que se dedicaban, ¿no? Criollos hacendados ganaderos, no agrícolas, ¿no? No tenían ese prestigio de hacendado agrícola, eran hacendados ganaderos, ¿no? Que probablemente nunca hubieran tenido oportunidad de llegar a un cargo público, porque la corona les había reducido las posibilidades a los criollos, y más aún a los que se dedicaban probablemente a esta economía, que no era de prestigio, porque la de prestigio era ser hacendado agrícola y atender haciendas esclavistas, ¿no? Debió haberles afectado toda esta situación, ¿no? Y por eso que nosotros en un trabajo que ya está próximo por ser publicado, nos hacemos esta pregunta que aún queda sin respuesta, ¿no? Que en realidad es un tema para seguir profundizando e investigando, ¿no? ¿Las reformas borbónicas están presentes en el seguimiento de la insurgencia criolla en la periferia de Lima? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque como estamos viendo, les afectó, ¿no? Les afectó y probablemente generación tras generación, desde las reformas hasta la llegada de la independencia, porque ellos ya manifiestan su interés insurgente desde mucho antes, ¿no? Es un tema también interesante ver que en las conspiraciones limeñas de 1809, 1810, 11, están presentes estos personajes, ¿no? Forman parte de estas redes de espionaje, estas redes de conspiración, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero claro, falta más estudios para poder afirmarlo con una mayor contundencia, ¿no? Ahora, esta reflexión que hacemos para el para la provincia de Chancay puede ser extensiva a otras provincias como Canta, Guarachirí y Yauyos, que también manifestaron su participación activa en la independencia, porque en estos pueblos también se instaló aduanas, ¿no? Hubo aduana en Canta, en Guarachirí y en Yauyos, ¿no? Entonces, también esto le fue aliciente para que décadas más adelante se convirtieran en insurgentes, ¿no? Es un tema que también está por investigar, pero que yo creo que tenemos algunas luces para manejarlo como una hipótesis razonable, ¿no? Y en todo caso, cuando San Martín decide instalar su cuartel general, o instalar las tropas en la antigua provincia de Chancay, porque no solamente estuvo en Huacho, estuvo en Huaura, estuvo en Sucre, estuvo en Retes, hablo del cuartel general. Cuando San Martín decide venir al norte de Lima, a la antigua provincia de Chancay, no llegó pues de casualidad, ¿no? No llegó de casualidad, porque sabía que en estos lugares no solamente tenía un buen puerto, sino que también tenía gente que estaba dispuesta, ya se había sumado a Cochrane en el año 1919, y también había comprometido, ¿no? Según algunos informes que hemos visto de los espías que San Martín había enviado, la gente había comprometido ya su apoyo desde mucho antes, ¿no? De la llegada de San Martín. Por eso cuando San Martín llega a estos lugares, sabe que cuenta con recursos, con buenas tierras, con un lugar estratégico para poder hackear Lima, ¿no? Pero que al final no le va a tener mucho éxito, porque es otro tema también que en algún momento vamos a dilucidar a lo largo de estas charlas, de estos webinars previos a las conmemoraciones, ¿no? Pero ya eso será motivo de otras charlas, ¿no? Entonces, San Martín sabía porque todos estos lugares estaban dispuestos a apoyar, ¿no? Los espías así lo habían hecho para él. Y bien, yo aquí termino mi intervención y si alguien tuviera una pregunta, yo encantado de poder absolverla, ¿no? Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, licenciado Luis Ugarte. Hoy día, esta tarde, nos ha enriquecido con su ponencia, ¿no? En el marco del Bicentenario. ¿No? Un título, un preámbulo, ¿no? ¿no? Para poder entrar en el contexto histórico, ¿no? Desde aquí hacia antes de las conmemoraciones que se van a suscitar acá en las 9 provincias, ¿no? El contexto, ¿no? Previo a la independencia, ¿no? Y la población y su economía. He estado viendo acá, ¿no?
el tema del ponente, ¿no? Lo que es, ¿cómo se llama? Nos ha mencionado, ¿no? Que en las 9 provincias, ¿no? No, San Martín, al momento antes que San Martín, ¿no? Y Tomás Cochrane, creo que envió a Álvarez de Arenales, ¿no? Para que vaya a la sierra, ¿no? A recoger a los montoneros o a reclutar, como se dice, ¿no? Los montoneros, ¿no? Un cerco. No, y todos ellos en apoyo a San Martín. Lo que yo quiero llegar es acá. Lo que yo quiero llegar acá, como hice una pregunta acá en el Facebook, encuentro acá, ¿no? Ahorita vamos a entrar a la ronda de las preguntas. Acá dice, doctor Luis Rosado, ¿cómo transportaban estos ganados, por ejemplo, los 16.000 cerdos, los carneros, etcétera, a caballo o a rueda, o así caminando? Esa es la pregunta del señor Daniel Laurente. Luego voy a dejar el micro abierto para que puedan dar sus preguntas. Esa es la pregunta, licenciado Luis Rosado, del señor Daniel Laurente Romero. Sí, sí, vi la pregunta que hizo el señor Daniel Laurenti, efectivamente, ¿no? O sea, lo mencioné, no me pareció preciso detallarlo, pero bueno, lo detallo ahora, ¿no? El tránsito era netamente arreado, ¿no? Arreando los ganados. Aunque pueda parecer hoy día curioso o un poco sorprendente, así era, ¿no? Incluso yo he llegado a conocer al señor Santos Ventosilla, que seguramente muchos de acá en Huacho lo conocen. Él provenía de una familia de hacendados ganaderos de Ámbar y recordaba cómo el ganado era arreado desde Ámbar hasta, hasta Caray, donde recién era cargado al ferrocarril, cuando ya se creó el ferrocarril. Pero desde antes el ganado venía caminando, ¿no? Por eso menciona que lo traían flacos, para evitar pues el cansancio del ganado, ¿no? Y recién en Chancay lo engordaban. Esa era la manera, ¿no? No había otra. La gente caminaba mucho. Incluso hoy día de repente pues, nos puede parecer pesado caminar una cuadra más, 2 cuadras más. En aquella época la gente caminaba muchos kilómetros y al no haber otro medio no se le hacía problema, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, los hacendados de azúcar que cargaban en los barcos para llevar a Chile, al norte, al sur, a veces de las haciendas de Huaura iban directamente hasta la playa de las Salinas, la Herradura, ¿no? Y uno puede decir, pero si Huacho está más cerca, ¿por qué el barco no venía a Huacho a recogerlo? No, es que los barcos estaban cargando sal en la playa de la Herradura y entonces aprovechaban para llevar su azúcar hasta por allá. O sea, tenían que pasar la arenal, no había pista. Imagínate, peor todavía, el ganado tenía que tener en arena, ¿no? Entonces, y lo hacían. O sea, no se hacían problemas, ¿no? Y así transitaba. Y con ellos transitaba la gente. Por eso es que vimos estos matrimonios que estaban en los pueblos, ¿no? Y con ellos también transitaban seguramente los espías, ¿no? Se camuflaban con esta gente, ¿no? Por eso es que cuando, por ejemplo, Bernales o Silva huyen de las casamatas del Callao después de haber sido capturados por Abascal, se ponen en contacto con la familia Aranda en la salida de Lima, ¿no? En la calle Cochaca, salida de Lima hacia el norte, ¿no? Y ellos lo llevan a refugiarlos, a esconderlos, ¿no? A estos personajes que estaban buscados porque habían fugado, conspiradores reconocidos y que habían aceptado su culpa, los refugian en Barranca, después lo llevan a Guarmey, ¿no? Seguramente con el tránsito del ganado tranquilamente podían ellos pasar desapercibidos, ¿no? Y además también hay que recordar que el señor Aranda, que era, creo yo, por su ubicación, su residencia en Lima, era el vínculo entre los comerciantes, entre los criaderos, entre los que criaban y los que compraban en Lima, ¿no? Y fue el segundo matrimonio de la mamá de Francisco Vidal, ¿no? Hay también un comentario que hizo el mismo señor Laurente, donde ha hecho una cita de una carta que es anónima, que está publicada y que hace mención a los indígenas que fueron fusilados en Huacho, ¿no? Ahí dice, aún humea la sangre viviente de los indígenas fusilados en el sacrificio por la lucha de la independencia, o así tipo raspaseando en líneas generales, ¿no?
Sí, esa frase es muy, muy significativa, ¿no? Esa frase aparentemente se escribe a la llegada de San Martín a Lima, ¿no? Se recordaba este hecho importante, ¿no? Incluso fue tan importante para mí encontrar esta frase que la utilicé como epígrafe en un artículo que publiqué en una revista para el Congreso de la República, ¿no? Es muy interesante esta frase. Hace mención también en el chat el uso de las lomas como lugar de pastoreo, ¿no? Efectivamente, ¿no? En ciertas temporadas debió haber sido, pues, las lomas de la Chay un lugar importante para llevar el ganado que venía de esa zona, ¿no? El tránsito, ¿no? Debió haber formado parte del circuito, ¿no? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, bueno, entramos a lo que es la pregunta. Los micrófonos están activados. Pueden hacer su pregunta. Creo que la señorita o señora Natalie, creo que alzó la mano y quería hacer una pregunta. Adelante, puede hacer su pregunta. Señorita Natalie alzó la mano, puede hacer su pregunta. Bueno, creo que ya se retiró. Más bien, al público puede hacer su pregunta, los micrófonos están activados, o lo hacen por chat, como ustedes desean, ¿no? Hola, ¿Qué tal? Adelante, adelante, adelante. buenas noches. Buenas noches. Le saluda la magíster Teresa Espinosa Vizquerra, presidenta del Instituto San Martiniano del Perú, filial Chancay. De verdad que para mí agradezco esta oportunidad a través del licenciado Zapata por haberme invitado. Desconocía totalmente que estaban haciendo este tipo de charlas virtuales, a las cuales pues felicito, ¿no? Felicito al exponente como a los organizadores, porque es cierto que hoy en día, a próximo de cumplir ya 200 años de nuestra vida republicana, nosotros que somos de esta región en la cual nuestros antepasados han luchado por la causa de la libertad de nuestro país, desconocemos de esta historia, ¿no? Por eso felicito al exponente, porque ha retrocedido en el tiempo y creo inclusive que ha traído a mi memoria, producto de mi familia, porque mi familia es de los buitrones, y he visto en su exposición, pues, estas uniones familiares que ha habido entre los reyes buitrón y las familias de Supe, por ejemplo, ¿no? Así es que quería felicitarlos y a su vez, pues, haga más extensiva este tipo de eventos, ¿no? Porque de verdad que creo yo que los pueblos de la región de Lima provincia hemos participado muy activamente en esta lucha de la independencia de nuestro país y que debemos de conocerlo, y los niños deben de conocerlo. Al contrario, a través de ustedes que pertenecen al gobierno regional, este tipo de información debe ser parte de la currícula educativa de los niños, por ejemplo, que es cosa que no se sabe. Y así vamos a estar fomentando la identidad, porque un pueblo sin identidad, sin conocimiento de sus hechos, pues simplemente puede ser un pueblo abusado por otros, ¿no? Y hay veces, pues, al desconocerlos, no sabemos ni siquiera cómo poder reflejar lo que son, ¿no? Así es que desde la filial de Chancay del Instituto San Martiniano
solamente me queda reiterarle las felicitaciones, expositor, brillante exposición, que me motiva a seguir investigando más también sobre esta información, y a los organizadores nuevamente mi agradecimiento. Buenas noches. Muchas gracias. El representante del Instituto Sanmartiniano, Filial Chancay. Son claras sus palabras, ¿no? Nos enorgullece en este caso. Más bien, ¿cómo se llama? Al momento de hacer estas actividades siempre hemos invitado, ¿no? A instituciones, ¿no? Pero el Instituto Sanmartiniano Filial Chancay mi persona no tuvo conocimiento, ¿no? Pero se trabajó con la Municipalidad de Huaral, en este caso, para que nos remitan las instituciones que estaban en la provincia de Huaral. No, hasta ahorita no nos han remitido, pero quizás acá más adelante. Pero agradezco sus palabras, ¿no? En nombre de la Dirección de Turismo y el Archivo Regional que estamos organizando estas actividades. No solo hoy día, hemos empezado desde el mes de junio, ¿no? Como usted vuelve a decir, el San Martín estuvo acá en la región Lima, ¿no? Pero lastimosamente la historia tradicional, ¿no? Que enseñan en la gran mayoría de colegios, no hablan de acá, ¿no? De que San Martín estuvo acá en la región Lima. Solo hablan una pequeña parte de lo que es Huaura, ¿no? Y luego lo que es Lima, ¿no? Pero estudiosos, investigadores como el licenciado Luis Urrarte, ¿no? Hacen que estas investigaciones crezcan, ¿no? Se trasluzcan para la juventud, ¿no? En este caso para los profesores también, para que tengan conocimiento de que San Martín estuvo acá, ¿no? Y en este caso, nosotros, como Dirección de Turismo, ¿no? Estamos comprometidos en lo que es la difusión, ¿no? De estas actividades conmemorativas previo a las conmemoraciones. Como si bien es cierto, en noviembre a diciembre hay efemérides en las 9 provincias, en este caso Chancay, lo que es la batalla de Torreblanca, en Huaral, lo que es el Retes, el paso del batallón Numancia, y acá en Huaura. Y previo a eso, estamos haciendo estos conversatorios, estos webinars, ¿no? Para que no quede en blanco. Y en este caso, porque se suman instituciones, ¿no? En este caso, como el Instituto Sanmartiniano Filial Chancay, y otros más que puedan ver o tomen conciencia en el tema cultural, ¿no? Para que de este modo se identifiquen con lo que es la identidad cultural, que es en este caso. Hablar de la participación de San Martín acá en la provincia es extenso, ¿no? Estamos hablando no solo de San Martín, hablamos también de Cochrane, ¿no? De Cochrane, en este caso también de Edwin Guaralino, ¿no? Que es Andrés de los Reyes Buitrón, el prócer Andrés de los Reyes Buitrón, que es unión de uno de los hacendados con de los Brañas, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, nosotros claro. Acá en Chancay tenemos a un prócer que casualmente con su grupo se dio esto de la batalla y fue ganada por nosotros, le ganamos a los realistas, lo hicimos retroceder a los realistas y se ganó. Fue el primer combate que se gana, ¿no? Batalla que se da aquí, en Torreblanca, y que cumplimos ahora el 8 de noviembre, 200 años. Claro, claro. Así como Andrés Reyes Buitrón en lo que es Chancay, también tenemos acá, ¿no? Remigio de Silva, ¿no? En Barranca, lo que es Vidal de la Hoz, ¿no? Y todos estos héroes hay en las provincias, ¿no? Solo que lastimosamente no hay, ¿no? Las investigaciones es escaso, no hay, ¿no? Por eso que, como vuelvo a decir, y siempre he dicho, no solo es rendir homenaje a San Martín, también a esos héroes anónimos que han dado su vida por la proclamación de la independencia acá en la región Lima, los famosos guerrilleros de Canda y Guarochirí, y los montoneros de las zonas altoandinas, todos ellos también tienen su vida, ofrendaron su vida, ¿no? A la causa independentista. Más bien, claro, no quiero por ejemplo, en cansarles. Guayopampa, disculpen, en Guayopampa tenemos a
a Demetria de los Ríos, de Palomo, una mujer que fue fusilada por los realistas en Guayopampa. Imagínense, esa mujer que muchas la desconocen y que nosotros, por ejemplo, también a través del Instituto San Martiniano estamos grabando videos cortos para difundir. Y me gustaría, tal vez, que usted me proporcione este video para yo poder difundir, ¿no?, la exposición del doctor Luis, por ejemplo. Me encantaría, porque es magnífico lo que ha hecho el doctor Luis Rosado. Más bien vamos a estar en contacto con su persona. No sé si me puede escribir al interno de acá de la Dirección de Turismo, su página ahí, me deje los datos, donde está en vivo, allá a un costado me pone su nombre completo, su nombre celular, para ponerse en contacto. Y el cargo que usted ostenta. Más bien, no sé si hay otras preguntas, los micros están prendidos. Una pregunta del público, ¿no? Para poder ya culminar con esta ponencia. No sé si hay una pregunta ahí, cedo los micrófonos a la persona que está interesada en hacer la pregunta. Vamos a ver en los... Acá acá en lo que dice en interno. Para el señor Luis Rosado dice, en Huaura, ¿hubo independencia o solo fue una simple proclama de acuerdo a las investigaciones? Bueno, como ya hemos mencionado, va a haber una serie de actividades de aquí hasta fines de octubre y vamos a ir viendo momentos particulares, ¿no? Y ese tema va a corresponder explicarlo en su contexto, porque en realidad, o sea, lo de las proclamas, no solamente la proclama de Huaura, ¿no? Sino la proclama de Huacho, la proclama de Barranca, de Sucre, de Cajatambo, de Santa, que formaban parte en ese tiempo de la Intendencia de Lima, ¿no? Vamos a verlo con más detalle, vamos a analizarlo en el contexto en el cual se dan. Y bueno, en el caso particular de Huaura, es una tradición muy fuerte, ¿no? Porque hasta ahora ningún investigador, y hay muchos que lo han buscado, hasta ahora no han encontrado un documento que así lo demuestre, ¿no? Es una tradición muy fuerte, pero ya lo explicaremos en su momento, ¿no? El contexto, ¿no? Explicando el contexto para que se entienda, ¿no? Y como ya les explicaba, ¿no? ¿Cómo más o menos van a hacer por favor, pueden apagar su micrófono. Acá hay esta pregunta. Cristian Sánchez Jara nos dice, ¿por qué en Huacho no hubo intentos guatismos de iniciar una proclama independentista? Si a partir de las reformas borbónicas se observa secuencial en afectaciones económicas. Bueno, en el caso de las reformas borbónicas, no afectan mucho a los indígenas, porque el comercio del indígena está exento de la cabala, ¿no? Hay que tener eso en consideración, ¿no? De repente con ellos no va tanto ¿cómo se llama? Como si le dan los criollos, ¿no? Pero los indígenas tenían ciertos privilegios, como por ejemplo poder comercializar sus productos sin necesidad de pagar a cabales, ¿no? Entonces, ahora sí es cierto, ¿no? O sea, como vimos al principio del análisis, los diferentes pueblos de la misma provincia de Chancay, incluso los mismos pueblos de la costa litoral, tenían diferentes composiciones, características sociales que lo hacían muy diferente, ¿no? Y busqué resaltar el pueblo de Sucre, porque el pueblo de Sucre, como bien vimos en los cuadros, en los gráficos, perdón, tenía una composición muy diferente a todos los demás, ¿no? Y esa composición no significa otra cosa que cierto relajo en el control virreinal, ¿no? La vía de Chancay, la vía de Huaura tenía mucho control porque ahí estaban asentadas las autoridades.
¿no? Los pueblos indígenas, a pesar de estar tan cerca, tenían, ¿cómo se llama? No había un control tan férreo, ¿no? Como si lo había en las vías. Y Supe, estando tan cerca, tenía una composición tan variada, ¿no? Incluso en Supe y Barranca había digo muchos porque no son uno ni dos, son varios ingleses viviendo, ¿no? Para 1816, 18, 19, 20, había varios ingleses viviendo, residiendo, trabajando en las haciendas, como técnicos, ¿no? En los trapiches, ¿no? Preparando, creando algunos artilugios mecánicos, ¿no? Y entonces esta gente venía ya con cierto bagaje, cierto capital cultural o eh, cierta cultura política, ¿no? Que había traído de sus países, ¿no? Entonces, probablemente, imagino, ¿no? Que hayan tenido contacto con los hacendados, ¿no? Y hayan podido conversar y dialogar el tema de cuestiones de cómo era la política en esos lugares, ¿no? Y eso también haya influido bastante, ¿no? Esa presencia de ingleses no se ve, por ejemplo, en Huacho, no se ve en Huaura, no se ve en Chancay, pero sí se ve en Supe y Barranca, ¿no? Entonces, cierta influencia debió de haber tenido, ¿no? Además que, como también se demuestra con lo que vengo investigando, es que la independencia del Perú tuvo pues una característica criolla, ¿no? Un componente criollo muy importante. Quienes lideran la independencia son los criollos, ¿no? Y en este caso los criollos locales, ¿no? Ahora, como siempre, también la presencia de la participación a favor o en contra es también variada, ¿no? A veces se suele decir el pueblo de Huacho era patriota, el pueblo de Sucre era patriota, pero también había gente dentro del pueblo que no era patriota, era pro realista, ¿no? Probablemente la minoría, pero había gente que no estaba de acuerdo, ¿no? Pero en el caso de los criollos, y en el caso de este grupo que tiene como común denominador ser dedicado a la hacienda del ganado, ¿no? Parece ser que la tendencia o la inclinación hacia la posición insurgente o patriota era mayoritaria, ¿no? Y son los que lideran al final, ¿no? Y tanto así que en los primeros años de la República son ellos quienes ocupan cargos no solamente locales, ¿no? Sino también nacionales. Este, Andrés Reyes llega a ser presidente del Senado, Francisco Vidal llega a ser presidente en dos oportunidades, ¿no? Entonces, y otros personajes más que están ahí presentes como subprefectos, como prefectos, Allán, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, he ahí su participación y he ahí viéndolos ¿cómo se llama? Posterior al proceso, ¿no? Podemos ver que estos personajes también ocupan cargos políticos importantes que no hubieran llegado a alcanzar si se hubiera mantenido el orden colonial como se venía dando hasta 1820, ¿no? Porque eran, lo que yo he considerado en un artículo que escribí, eran criollos de segunda categoría, ¿no? Así como hoy se diferencia ciudadanos de primera categoría y de segunda, ellos eran criollos de segunda categoría. No tenían prestigio, porque no tenían haciendas, no tenían esclavos, y no tenían posibilidades de ocupar algún cargo político, ¿no? Ni siquiera dentro de sus propias comunidades, no cargos importantes. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, creo que ya no hay más preguntas para poder terminar este webinar. Sin antes recalcarles la asistencia. Por favor, nombre y apellidos completos, no lo que le piden para los certificados. Y también, sin antes agradecer, ¿no? A nombre del director regional, Magíster José Espinosa Huerta, agradecer a la presidenta de la comisión organizadora de la Universidad de Barranca, también a la Municipalidad Provincial de Barranca, y también a la Asociación Acuiproba de Barranca, como también al Comité Patriótico Bicentenario del Distrito de Vegeta, y en este caso, en coordinación con el Archivo Regional, hemos llevado a cabo este evento previo a las conmemoraciones que van a suscitar en noviembre a diciembre. Esos hechos históricos que van a dar, ¿no? Inicio de noviembre, diciembre, lo que es con la batalla de Torreblanca, ¿no? Ahí vamos a
hacer actividades. Luego viene acá en Huacho, Vegeta, no, y otras provincias, ¿no? Como hemos hablado también, ¿no? Las guerrillas en Canta, Yayo, Guarochirí. No, no sé si hay una pregunta para podernos despedirnos ya y dar por finalizado el presente webinar y invitarles a los próximos, a las próximas actividades, ¿no? Que vamos a estar promocionándolos, ¿no? A las personas interesadas, ¿no? En el tema cultural, en este caso a ustedes, ¿no? Por darse unos minutos, ¿no? De escuchar las ponencias e enriquecernos en esta noche tan cultural, como lo vamos a llamar, ¿no? Por la celebración de estas conmemoraciones que se van a hacer aquí en la región Lima. Bueno, no sé si hay una pregunta o para que el licenciado Luis Rosado pueda dar sus últimas palabras. Bueno, agradecer una vez más por la invitación. Ya sabes pues, que el Archivo Regional tiene abiertas las puertas para compartir lo que hemos investigado y encantado de difundir, ¿no? Este tema ya lo venimos de alguna manera poniendo en práctica, pero lo que ya les he presentado ya es más o menos una información ya más organizada y completa de lo que próximamente sale en publicación, ¿no? Con la Comisión Bicentenaria Nacional en un artículo que ya está incluido en este libro que saldrá pronto, ¿no? Y ya será la difusión oportuna de este material. Yo de mi parte, gracias, y tengo otra conferencia con la parroquia que me están esperando a las 8. Muchas gracias, profesor Luis Rosado. Muchas gracias por la ponencia y también muchas gracias a los presentes que se han dado cita a este webinar. Por favor, espero que se hayan registrado para que puedan entrar con los certificados virtuales. Bueno, a nombre de la Dirección Regional de Comercio, Industria y Turismo, del Archivo Regional, y en nombre del gobernador, damos por concluido estas actividades conmemorativas en el marco del Bicentenario. Muchas gracias a todos, a los presentes, y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, excelente, excelente. Otra página del libro que tengo que escribir. Es excelente todo lo que he aprendido hoy. Gracias. Gracias.